Quinto capítulo. Los Startsi. El lector se imaginará, tal vez, a mi héroe como un ser pálido, soñador o enfermizo. Por el contrario, Alyosha era un joven, 19 años, de buena figura desbordante de salud. Era alto, de cabellos castaños, rostro regular aunque un tanto alargado, mejillas coloradas, ojos de un gris profundo, grandes, brillantes, de expresión pensativa y serena. Se me dirá que tener las mejillas coloradas no impide ser un místico fanático. Pues bien, me parece que Alyosha era tan materialista como el que más. Ciertamente creía en los milagros, pero a mi modo de ver, los milagros no afectan al materialista pues no le llevan a creer. El verdadero materialista, si es incrédulo, halla siempre en sí mismo la voluntad y la energía para no creer en el milagro, y si éste se le presenta como un hecho irrefutable, dudará de sus sentidos antes que admitir el hecho. Y si lo admite, lo considerará como un hecho natural que anteriormente no conocía. Para el materialista no es la fe lo que nace del milagro, sino el milagro el que nace de la fe. Si el materialista adquiere fe, ha de admitir también el milagro, en virtud de su realismo. El apóstol Santo Tomás dijo que solo creía lo que veía, y después exclamó: Señor y Dios mío. ¿Había sido el milagro lo que le había obligado a creer? Probablemente no. Creyó porque deseaba creer y tal vez llevaba ya una fe íntegra en los repliegues más ocultos de su corazón, cuando afirmaba que no creía nada que no hubiera visto. Se dirá sin duda que Alyosha no estaba completamente formado, puesto que no había terminado sus estudios. Esto es verdad, pero sería una injusticia deducir de ello que el muchacho era obtuso o necio. Repito que escogió este camino solamente porque entonces era el único que le atraía, ya que representaba la ascensión hacia la luz, la liberación de su alma de las tinieblas. Además era un joven de nuestra época, es decir, ávido de verdades, de esos que buscan la verdad con ardor y que una vez la encuentran, se entregan a ella con todo el fervor de su alma, anhelantes de realizaciones, y se muestran dispuestos a sacrificarlo todo, incluso la vida por sus fines. Lo malo es que estos jóvenes no comprenden que suele ser más fácil sacrificar la vida, que dedicar 5 o 6 años de su hermosa juventud al estudio, a la ciencia, aunque solo sea para multiplicar sus posibilidades de servir a la verdad y alcanzar el fin deseado, lo que supone para ellos un esfuerzo que no están dispuestos a realizar. Alyosha había elegido el camino opuesto al de la juventud en general, pero con el mismo afán de realidades inmediatas. Apenas se hubo convencido, tras largas reflexiones, que Dios y la inmortalidad del alma existían, se dijo que quería vivir para alcanzar la inmortalidad. Del mismo modo, si hubiera llegado a la conclusión que no existían ni la inmortalidad del alma ni Dios, se habría afiliado al socialismo y al ateísmo. Porque el socialismo no es solo una doctrina obrera, sino que representa el ateísmo en su forma contemporánea. Es la cuestión de la Torre de Babel, que se construyó a espaldas de Dios, no por alcanzar el cielo desde la tierra, sino por bajar a la tierra el cielo. A Alyosha le pareció imposible seguir viviendo como había vivido hasta entonces. Se dijo: si quieres ser perfecto, da todo lo que tienes y sígueme. Y luego pensó: no puedo dar solo 2 rublos en vez de darlo todo, ni limitarme a ir a misa en vez de seguirle. ¿Acaso entre los recuerdos de su infancia conservaba el del monasterio, a donde su madre pudo llevarle para asistir a alguna función religiosa? Tal vez había obedecido a la influencia de los rayos oblicuos del sol poniente, al recuerdo de aquel atardecer en que se hallaba ante la imagen hacia la cual lo acercaba su madre, la endemoniada. Llegó a nuestro pueblo pensativo, preguntándose si aquí habría que darlo todo o solamente 2 rublos, y se encontró en el monasterio con el starets. Me refiero al starets Zósimo del que ya he hablado antes. Convendría decir unas palabras del papel que desempeñan los startsi en nuestros monasterios. Lamento no tener la competencia necesaria en esta cuestión, pero intentaré tratar el asunto someramente. Los especialistas competentes afirman que la institución apareció en los monasterios rusos en una época reciente, hace menos de un siglo, siendo así que en todo el Oriente Ortodoxo, y sobre todo en el Sinaí y en el Monte Athos, existe desde hace 1000 años. Se dice que los startsi debían de existir en Rusia en una remota antigüedad, pero que a consecuencia de una serie de calamidades y disensiones que sobrevinieron, como la interrupción de las seculares relaciones con Oriente y la caída de Constantinopla, esta institución desapareció en nuestro país. Andando el tiempo resurgió por impulso de uno de nuestros más grandes ascetas, Paisius Velitechkovsky, y de sus discípulos,
pero ha transcurrido ya un siglo y aún no rige sino en un reducido número de monasterios. Además, no está libre de persecuciones, por considerarla como una innovación en Rusia. Floreció especialmente en el famoso monasterio de Kozelskaya Optaine. Ignoro cuándo y por iniciativa de quién se implantó en nuestro monasterio, pero por él habían pasado ya 3 startsi. Zósimo era el último. Apenas tenía ya vida, tan débil y enfermo estaba, y nadie sabía por quién sustituirle. Para nuestro monasterio, esto constituía un grave problema. Era un monasterio que no se había distinguido en nada. No tenía ni reliquias santas ni imágenes milagrosas, no contaba con hechos históricos ni con servicios prestados a la patria, pues todas sus gloriosas tradiciones eran simples detalles de nuestra historia. Lo único que le habían dado fama eran sus startsi, a los que los peregrinos venían a ver y oír en grandes grupos desde todos los lugares del país, teniendo a veces que recorrer millares de verstas. ¿Qué es un starets? Un starets es el que absorbe nuestra alma y nuestra voluntad y hace que nos entreguemos a él, obedeciéndole en todo y con absoluta resignación. El penitente se somete voluntariamente a esta prueba, a este duro aprendizaje, con la esperanza de conseguir, tras un largo periodo, tras toda una vida de obediencia, la libertad ante sí mismo y evitar así la suerte de los que viven sin hacer jamás el hallazgo de su propio ser. La institución de los startsi procede de una práctica milenaria oriental. Los deberes hacia el startsi son muy distintos de la obediencia que ha existido siempre en los monasterios rusos. La confesión del militante al starets es perpetua y el lazo que une al starets confesor con el que se confiesa, indisoluble. Se cuenta que, en los primeros tiempos del cristianismo, un novicio, después de haber faltado a un deber prescrito por su starets, dejó su monasterio de Siria y se trasladó a Egipto. Allí realizó actos sublimes, y al fin se le juzgó digno de sufrir el martirio por la fe. Y cuando la Iglesia iba a enterrarlo, reverenciándolo ya como un santo, y el diácono pronunció las palabras, que los catecúmenos salgan, el ataúd que contenía el cuerpo del mártir se levantó de donde estaba y fue lanzado al exterior del templo 3 veces seguidas. Al fin se supo que el santo mártir había dejado a su starets y faltado a la obediencia que le debía, y que por tanto, solo de este último podía obtener el perdón, a pesar de su vida sublime. Se llamó al starets, este le desligó de la obediencia que le había impuesto y entonces el mártir pudo ser enterrado sin dificultad. Sin duda, esto no es más que una antigua leyenda, pero he aquí un hecho reciente. Un religioso vivía retirado en el monte Athos, por el que sentía verdadera adoración y en el que veía un santuario y un lugar de recogimiento. Un día, su starets le ordenó que fuera a Jerusalén para conocer los santos lugares y después se trasladara al norte, a un punto de Siberia. Allí está tu puesto, no aquí, le dijo el starets. El monje, consternado, fue a visitar al patriarca de Constantinopla y le suplicó que le relevara de la obediencia. El jefe de la iglesia le contestó que ni él ni nadie en el mundo, excepto el starets del que dependía, podía eximirle de sus obligaciones. Por tanto, en ciertos casos, los startsi poseen una autoridad sin límites. Por eso en muchos de nuestros monasterios esta institución se rechazó al principio. Pero el pueblo testimonió enseguida una gran veneración a los startsi. Las gentes más modestas y las personas más distinguidas venían en masa a postrarse ante los startsi de nuestros monasterios, para exponerles sus dudas, sus pecados y sus cuitas, y pedirles les guiasen y aconsejaran. Ante esto, los adversarios de los startsi les acusaban, entre otras cosas, de profanar arbitrariamente el sacramento de la confesión, ya que las continuas confidencias del novicio o del laico al starets no tienen en modo alguno carácter de sacramento. Sea como fuere, la institución de los startsi se ha mantenido y se va implantando gradualmente en los monasterios rusos. Verdad es que este sistema, ya milenario de regeneración moral, mediante el cual pasa el hombre al perfeccionarse, de la esclavitud a la libertad, puede ser un arma de dos filos, ya que en vez de la humildad y el dominio de uno mismo, puede fomentar un orgullo satánico y hacer del hombre un esclavo, no un ser libre. El starets Zósimo tenía 65 años. Descendía de una familia de hacendados. En su juventud había servido en el Cáucaso como oficial del ejército. Sin duda, Aliocha se había sentido cautivado por la distinción particular que el starets le había hecho objeto, al permitirle que habitara en su misma celda, sin contar con la estimación que le profesaba. Hay que advertir que Aliocha, aunque vivía en el monasterio, no se había comprometido con ningún voto.
Podía ir a donde se le antojara y pasar fuera del monasterio días enteros. Si llevaba el hábito era por voluntad propia y porque no quería distinguirse de los demás habitantes del convento. Es muy posible que en la imaginación juvenil de Aliocha hubieran causado una impresión especialmente profunda, la gloria y el poder que rodeaban como una aureola al starets Zósimo. Se contaba del famoso starets que, a fuerza de recibir, desde hacía muchos años, a los numerosos peregrinos que acudían a él para expandir su corazón ávido de consejos y consuelo, había adquirido una singular perspicacia. Le bastaba mirar a un desconocido para adivinar la razón de su visita, lo que necesitaba e incluso lo que atormentaba su conciencia. El penitente quedaba sorprendido, confundido, y a veces atemorizado, al verse descubierto antes de haber pronunciado una sola palabra. Aliocha había observado que muchos de los que acudían por primera vez a hablar con el starets Zósimo, llegaban con el temor y la inquietud reflejados en el semblante, y que después, al marcharse, la cara antes sombría estaba radiante de satisfacción. También le sorprendía el hecho de que el starets, lejos de mostrarse severo, fuera un hombre incluso jovial. Los monjes decían que tomaba afecto a los más grandes pecadores y que los estimaba en proporción con sus pecados. Incluso entonces, cuando estaba ya tan cerca del fin de su vida, Zósimo despertaba envidias y tenía enemigos entre los monjes. El número de los enemigos disminuía, pero entre ellos figuraba cierto anciano taciturno y riguroso ayunador, que gozaba de gran prestigio, al que acompañaban otros religiosos destacados. Pero los partidarios del starets formaban una mayoría abrumadora, sentían gran cariño por él, y algunos le profesaban una adoración fanática. Sus adictos decían en voz baja que era un santo, preveían su próximo fin y esperaban que pronto haría grandes milagros que cubrirían de gloria al monasterio. Alexei creía ciegamente en el poder milagroso de su starets, del mismo modo que daba crédito a la leyenda del ataúd lanzado al exterior de la iglesia. Era frecuente que se presentaran a Zósimo hijos o padres enfermos para que les aplicara la mano o dijese una oración por ellos. Aliocha veía a muchos de los portadores volver muy pronto, a veces al día siguiente, para arrodillarse ante el starets y darle las gracias por haber curado a sus enfermos. ¿Existía la curación o se trataba tan solo de una mejoría natural? Aliocha ni siquiera se hacía esta pregunta, creía ciegamente en la potencia espiritual de su maestro y consideraba la gloria de éste como un triunfo propio. Su corazón latía con violencia y su rostro se iluminaba cuando el starets salía a la puerta del convento para recibir a la multitud de peregrinos que le esperaba, compuesta principalmente por gentes sencillas que llegaban de todos los lugares de Rusia para verle y recibir su bendición. Se arrodillaban ante él, lloraban, besaban sus pies y el suelo que pisaba, y entre tanto, no cesaban de proferir gritos. El starets les hablaba, recitaba una corta oración, les daba la bendición y los despedía. Últimamente estaba tan débil a causa de sus achaques que pocas veces podía salir de su celda, y los peregrinos, en algunas ocasiones, esperaban su aparición días enteros. Aliocha no se preguntaba por qué le querían tanto, por qué se arrodillaban ante él, derramando lágrimas de ternura. Se daba perfecta cuenta que para el alma resignada del sencillo pueblo ruso, abrumada por el trabajo y los pesares, y sobre todo por la injusticia y pecado continuo, tanto propios como ajenos, no había mayor necesidad ni consuelo más dulce, que hallar un santuario o un santo ante el cual caer de rodillas, y adorarlo diciéndose: el pecado, la mentira y la tentación son nuestro patrimonio, pero hay en el mundo un hombre santo y sublime que posee la verdad, que la conoce. Por tanto, la verdad descenderá algún día sobre la tierra, como se nos ha prometido. Aliocha sabía que el pueblo siente e incluso razona así, y estaba tan seguro como aquellos aldeanos y aquellas mujeres enfermas que acudían con sus hijos, que el starets Zósimo era un santo y un depositario de la verdad divina. El convencimiento que el starets proporcionaría después de su muerte una gloria extraordinaria al monasterio, era en el más profundo incluso que en los monjes. Desde hacía algún tiempo su corazón ardía, y esta llama interior era cada vez más poderosa. No le sorprendía ver el aislamiento en que vivía el starets. Eso no importa, se decía. En su corazón se encierra el misterio de la renovación para todos, ese poder que instaurará al fin la justicia en la tierra. Entonces todos serán santos y todos se amarán entre sí. No habrá ricos ni pobres, personas distinguidas ni seres humildes. Todos serán simples hijos de Dios y entonces conoceremos el reinado de Cristo. Así soñaba el corazón de Aliocha. En Alexei había producido extraordinaria impresión la llegada de sus dos hermanos.
Había simpatizado más con Dimitri, aunque éste había llegado más tarde. En cuanto a Iván, se interesaba mucho por él, pero no congeniaban. Ya llevaban 2 meses viéndose con frecuencia, y no existía entre ellos ningún lazo de simpatía. Alyosha era un ser taciturno que parecía estar siempre esperando no se sabía qué y tener vergüenza de algo. Al principio Iván lo miró con curiosidad pero pronto dejó de prestarle atención. Alyosha quedó entonces algo confuso y atribuyó la actitud de su hermano a sus diferencias de edad e instrucción. Pero también pensó que la indiferencia que le demostraba Iván podía proceder de alguna causa que él ignoraba. Iván parecía absorto en algún asunto importante, en algún propósito difícil. Esto justificaría la falta de interés con que le trataba. Alyosha se preguntó igualmente si en la actitud de su hermano no habría algo del desprecio natural en un sabio ateo hacia un pobre novicio. Este desprecio, si existía, no le podía ofender, pero Alyosha esperaba, con una vaga alarma que no lograba explicarse, el momento en que su hermano pudiera intentar acercarse a él. Dimitri hablaba de Iván con un profundo y sincero respeto. Explicó a Alyosha con todo detalle el importante negocio que los había unido estrechamente. El entusiasmo con que Dimitri hablaba de Iván impresionó profundamente a Alyosha ya que Dimitri, comparado con su hermano, era poco menos que un ignorante. Sus caracteres eran tan distintos que no podían existir dos seres más dispares. Entonces se celebró en la celda del Starets la reunión de aquella familia tan poco unida, reunión que influyó en Alyosha extraordinariamente. El pretexto que la motivó fue, en realidad, falso. El desacuerdo entre Dimitri y su padre sobre la herencia de su madre había llegado al colmo. Las relaciones entre padre e hijo se habían envenenado hasta resultar insoportables. Fue Fyodor Pavlovich el que sugirió, chanceándose, que se reunieran todos en la celda del Starets. Sin recurrir a la intervención del religioso se habría podido llegar a un acuerdo más sincero, ya que la autoridad y la influencia del Starets podían imponer la reconciliación. Dimitri, que no había estado nunca en el monasterio ni visto al Starets Zósimo, creyó que su padre le quería atemorizar, y aceptó el desafío. En ello influyó, tal vez, el hecho que se reprochaba a sí mismo, secretamente, ciertas brusquedades en su querella con Fyodor Pavlovich. Hay que advertir que Dimitri no vivía, como Iván, en casa de su padre, sino en el otro extremo de la población. A Piotr Alejandrovich Miusov, que estaba pasando una temporada en sus posesiones, le sedujo la idea. Este liberal a la moda de los años 40 y 50, libre pensador y ateo, tomó parte activa en el asunto, tal vez porque estaba aburrido y vio en ello una diversión. De súbito le acometió el deseo de ver el convento y al santo. Como su antiguo pleito con el monasterio no había terminado aún, el litigio se basaba en la delimitación de las tierras y en ciertos derechos de pesca y tala de árboles, pudo entonces utilizar como pretexto el que pretendía resolver el asunto amistosamente con el padre abad. Un visitante animado de tan buenas intenciones, podía ser recibido en el monasterio con muchos más miramientos que un simple curioso. Todo ello dio lugar a que se pidiera insistentemente al Starets que aceptara el arbitraje, aunque el buen viejo, debido a su enfermedad, ya no salía de su celda ni recibía a ningún visitante. El Starets Zósimo dio su consentimiento y fijó la fecha. ¿A quién se le ha ocurrido nombrarme juez en este asunto?, se limitó a preguntar a Alyosha con una sonrisa. Ante el anuncio de esta reunión, Alyosha se sintió profundamente inquieto. El único de los asistentes que podía tomar en serio la conferencia era Dimitri. Los demás acudirían para divertirse y su conducta podía ser ofensiva para el Starets. Alyosha estaba seguro de ello. Su hermano Iván y Miusov irían al monasterio por pura curiosidad, y su padre para hacer el payaso. Aunque Alyosha hablaba poco, conocía a su padre perfectamente pues, como ya he dicho, este muchacho no era tan cándido como se creía. Por eso esperaba con inquietud el día señalado. No cabía duda que sentía verdaderos deseos de que cesara el desacuerdo en su familia, pero lo que más le preocupaba era su Starets. Temía por él, por su gloria, le desazonaba la idea de las ofensas que pudieran causarle, especialmente las burlas de Miusov y las reticencias del erudito Iván. Pensó incluso en prevenir al Starets, en hablarle de los visitantes circunstanciales que iba a recibir, pero reflexionó y no le dijo nada. La víspera del día señalado, Alyosha mandó a decir a Dimitri que lo quería mucho y que esperaba que cumpliera su promesa. Dimitri, que no se acordaba de haber prometido nada, le respondió con una carta diciéndole que haría todo lo posible por no cometer ninguna bajeza.
que aunque sentía gran respeto por el starets y por Iván, veía en aquella reunión una trampa o una farsa indigna. Sin embargo, antes me tragaré la lengua que cometer una falta de respeto contra ese hombre al que veneras, decía Dimitri finalmente. Esta carta no tranquilizó a Alyosha.